enseñar, Señor, con esta palabra que tú vas a traer a través de nuestro pastor. Como tú quieres, Señor, que hagamos tu voluntad. Padre Santo, te damos las gracias por nuestro pastor. Bendícele, Señor, cuídale, Señor. Protégele, Padre Santo. Te pido, Señor, por esta iglesia también. Seamos multiplicados, Señor, porque es para tu honra, para tu gloria, Señor. Y sabemos, Señor, que tú tienes planes para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que ha de ser expuesta. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén. Ahora tendremos la lectura bíblica que se encuentra en Lucas 17, del 5 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate en la mesa? Nadie le dice más bien: prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Amén. Ahora tendremos el mensaje: aumentanos la fe, por el reverendo Quiñones. Gloria al Señor. Qué bueno estar en su casa. Queremos y quiero primeramente saludar a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo por internet. Les recuerdo que esta es la Iglesia Presbiteriana Evangélica Nación Santa, que se encuentra en el 104 Scenic Highway en City, y te damos la bienvenida. Siempre hay brazos abiertos para esperarte y un asiento preparado para ti. Si no tienes algún lugar donde ir, oye, este es el lugar. Te esperamos con mucho cariño. Estábamos en la fila del carro para poder llevar para poder recoger a mi hijo a la escuela cuando era pequeño. Y el principal de esa escuela, tenía la costumbre de siempre abrir la puerta, de estar en ese lugar, abrir la puerta y montar al niño en el carro. Y esa era su oportunidad para poder compartir no solamente con el niño, sino también con los papás. Y aprovechaba ese momento para tener unas palabras con los papás en cada carro. Imagínense, 50, 60 carros, tiene que ser bastante corto. No me da un pedacito porque tiene que montar el carro y seguir al próximo carro. En uno de esos viajes estaba mi hija en el carro, en la parte de atrás. Mi hija estudiaba en una escuela que era solamente de niños en ese momento, y mi hija, pues, la habíamos recogido en su escuela y estaba con nosotros en la parte de atrás. Y el principal se nos queda mirando y nos dice: ¿por qué tu hija no estudia en esta escuela? La escuela que mencionaba es lo que llaman COE, una de niñas también, pero es muy parecida en términos hoy tengo la palabra management en mi cabeza, de trabajo, de escuela, de estudio, de todo, igual. Y nosotros dijimos, nos miramos, mi esposa y yo nos miramos en ese momento, mi hija era chiquitita, estamos hablando de niños. Nos miramos y lo primero que nos vino a la mente es: no podemos. Porque la escuela que Dios nos dio a mi hijo era muy cara. Y por gracia, es interesante, por gracia estaba estudiando en esa escuela. Y el principal, al saber esto, nos dijo: ¿por qué ustedes nos solicitan? Por lo mismo nos miramos y nos pusimos a hablar en el camino y dijimos: si Dios lo hizo con mi hijo, porque lo cogí en la escuela y le dieron beca, ¿por qué no lo puede hacer con ella? Así que
enviamos la solicitud. A ver, y dijimos, vamos a poner la mano del Señor, enviamos la solicitud, a ver qué sucede. Amén. Lo que no sabíamos, que nosotros habíamos caído en gracia con el principal. Y el principal cogió el teléfono, llamó a la escuela para que cogieran a mi hija. Y a mi hija la cogieron, y no solo grande, la cogieron con beca también. Y nosotros vimos la mano de Dios en eso. Cómo Dios comenzó a actuar en el momento que nosotros pusimos la fe en acción. Pero si grande fue eso, grande era cómo Dios proveía para poder pagar estas dos escuelas tan caras. Y déjeme decirle, nosotros no sabemos de dónde salía, nosotros no sabemos cómo llegaban, pero nunca fallamos en pagar estas dos escuelas. Y nosotros no éramos ricos, nunca éramos hijos. O sea, siempre estábamos, como decimos, raspando el pegado, como dice por ahí. Pero de alguna manera, Dios en su gracia, en su amor, proveía porque Él mismo abrió la puerta. Amén. Y cuando Él mismo abrió la puerta, Él mismo va a soportar, Él mismo va a apoyar, Él mismo va a poner su mano, porque hemos creído en Él, que con Él todo es posible. A veces, amado hermano, no se conocen las circunstancias y los retos que vamos a enfrentar. Porque a veces usted y yo sabemos que, en el caso de nosotros, decimos, oye, esta deuda va a ser enorme. ¿Cómo? Primero, es que la acepten. Segundo, la deuda es enorme. O sea, lo que viene para nosotros es grande. Y eso nos causa un temor enorme en nuestro razonamiento, en nuestra mente. Es decir, ¿cómo yo me voy a atrever? ¿Cómo yo voy a hacer eso cuando... Y nuestra mente otra vez dice, si falla, me voy a meter en un problema más grande. La razón te hace ver lo humano. Y esa es la capacidad que el mismo Dios nos dio para verlo, no es nada más racional, porque la razón Dios nos la dio para poder ver las cosas a tiempo y poder de momento decir, espérate, ahora no, quizás después, o no podemos ahora. La razón es así. O sea, el mismo Dios nos dio ese sentir de lo que podía suceder y prepararnos. Pero muchas veces la oferta es muy grande, muy alta. Y la razón dice, esto es inalcanzable. Y surge en nuestra mente, no se puede, ¿verdad que sí? Pastor, no se puede, no hay manera, no se puede. No hay capacidad humana, pastor, no hay capacidad financiera, surgen los miedos a fracasar, porque esperando, otra vez como me pasó a mí, la gran deuda, el miedo a fracasar, o quizás obtener un problema aún mayor. Y es cuando es el momento de activar nuestra fe. Amén. Amén. Es el momento de activar la fe. Y cuando digo activar, lo digo de forma figurada, porque la fe no se activa, está. La fe está, porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No es algo que yo encienda o apague, porque si apagaste la fe, lo va a aprender. No, esto no trabaja así. La fe está y siempre está en curso. Solo hay que orar, creer y seguir. Amén. Orar, creer y seguir. Orar a Dios, creerle a Dios y seguir en fe. Amén. Siendo la fe la que nos sostiene en medio de las circunstancias que no podemos controlar, o son tan grandes que nuestras propias capacidades, como nos pasa a nosotros. Los discípulos, en este pasaje que hemos visto anteriormente, estaban conscientes de lo que conllevaba seguir a Jesús. No solo era la alegría de estar con el Hijo de Dios, de gozarme con Él, de ver los milagros, de escuchar sus palabras, de compartir con el pueblo las maravillas que Jesús puede hacer, ver en mis propios ojos los prodigios que Él hacía, sino también conllevaba la enemistad con los enemigos de Jesús.
sencillamente por ser parte de él, por ser del mismo grupo. Conllevaba ese pueblo antagónico hacia ellos porque representaban, o a quien representaban, significaba ser perseguidos por toda la vida. Así que la petición de una razón justificada, ¿verdad? Que justifica la razón, pues ellos le iban a tocar seguir la obra, materializar la palabra recibida por el maestro. O sea, el pedir fe, aumentaron la fe, tiene una razón justificable, porque a ellos les tocaba seguir lo que el maestro les había enseñado. Y ante un pueblo tan antagónico se hacía tan difícil. Por tanto, ellos le pidieron a Jesús, verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, que dijeron, aumentanos la fe. Quizás muchos están diciendo lo mismo hoy, ¿verdad? Amén. Bajo las circunstancias que estamos viviendo, Señor, aumentanos la fe. Y quizás estos discípulos esperaban unas palabras mágicas, ¿verdad? Como a veces, porque usted y yo que vivimos en el tiempo de Harry Potter, de palabras mágicas, ¿verdad? Que aparecen las cosas. Quizás estos discípulos también están esperando esas palabras mágicas para darle mayor grado de confianza, de poder creer que no estaban solos. Unas palabras mágicas para que le den la valentía de realizar grandes cosas que jamás pudieron haber pensado hacer. O quizás esperaban, como muchos esperan, que otras personas fueran enviadas y hicieran el trabajo que corresponde. Porque decimos, Señor, dame fe. Sí, pero me estamos diciendo, mándate a otro que haga lo que me corresponde a mí. Porque muchas veces detrás de la petición, Señor, auméntame la fe, hay un grito causado por el temor de lo que pueda suceder. Auméntame la fe puede ser un grito de fuerza, de valentía, de entereza para seguir, pero muchas veces es un grito de miedo que está en el corazón de lo que pudiera suceder. Y Jesús le respondió, entonces el Señor dijo, usted sabe ese canto, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La semilla de mostaza es sumamente pequeña. Si usted lo pone en la mano, casi ni se ve. Casi ni se ve. Incluso dice que es una de las más pequeñas. Y cuando germinan, esto es lo interesante, esta es la maravilla del Señor. Usted mira, solamente mira la naturaleza y usted va a ver la maravilla del Señor. Y usted va a ver que de esa semillita tan chiquita surge un árbol enorme, gigantesco, frondoso. Y dice, ¿cómo salió ese árbol de esa semillita? Y la palabra nos muestra el gran poder que tiene aún la fe más pequeña. Ahora, como usted sabe y ya me conoce, permítame ver estas palabras de nuevo. Para que el árbol sicómoro naciera, se necesita alguien que tenga fe para sembrar la semilla. ¿Sí? La semilla no germina en la mano. No. Hay que sembrarla, ¿verdad? Usted la siembra, la semilla, para que surja el árbol que usted espera. Usted todavía no sabe que va a ser el árbol. Usted sembró la semilla y usted espera en su mente que va a ser el tremendo árbol, ¿sí? Y va a dar sombra. Porque no es solo sembrar la semilla. Hay que echarle agua, ¿sí? ¿Verdad que sí? Hay que echarle agua. En nuestro tiempo ahora, eso no sé si había antes, en nuestro tiempo había que ponerle vitamina, le ponía su vitaminita, 20, como decían antes, no sé si ahora cambiaron los nombres, pero usted le ponía su vitaminita, le limpiaba alrededor para que las matas y las malas hierbas no se coman la semilla, o quizá usted lo cercaba para que los animales, como los pájaros que ahorita comen la semilla, vengan y le coman la semilla. Usted está pendiente a eso.
que no se la coman. O sea, hay que pasar tiempo para crecer el árbol. ¿Me siguen? Lo mismo pasa con la fe. La fe crece con el tiempo. ¿Me siguen? La fe crece con el tiempo. A la medida que usted va adquiriendo experiencia tras experiencia que te ayuda a ver más cerca lo que Dios hace. ¿Siguen? Esas experiencias buenas como no tan buenas son las que nos enseñan a abrir eso que tenemos nosotros en nuestro corazón, que es la fe en Dios, que Dios puede hacer. Amén. La fe se ejercita cuando se enfrenta a circunstancias y retos. La fe crece cada vez que debemos vencer a Dios, no nosotros, cada vez que debemos vencer a Dios en cada momento que necesitamos su acción. La fe no crece sentado en el sofá. Lo siento. La fe no crece sentado en la silla como estamos nosotros hoy o yo aquí parados. ¿No? La fe no crece esperando que las cosas vengan del cielo cuando nos toca a nosotros. La fe no crece cuando nuestro corazón dice: envíame a otra persona para que haga lo que tengo que hacer. Envíame, porque yo no quiero hacerla o no me atrevo a hacerla. La fe crece, amado hermano y hermana, creyéndole a Dios. Amén. Usted tiene que creerle a Dios. Amén. Y creerle a Dios, Dios te bendiga, creerle a Dios produce movimiento. Amén. ¿Entienden? Creerle a Dios produce movimiento, produce palabras que se hacen carne. Si nosotros no hubiésemos llenado la solicitud, jamás mi hija hubiera estado en esa escuela. Había que creerle a Dios. Amén. Aún por encima de lo que conllevaba la deuda financiera. Pero dijimos: si Dios está abriendo esta puerta, oye, hay que entrar porque si no me la voy a perder. Usted no sabe que muchas veces Dios nos pone la bendición en nuestros rostros y por nuestros miedos no lo perdemos. Muchas veces Dios nos pone la oportunidad en nuestras vidas y cuando salen nuestros miedos y nuestra forma de pensar, decimos no. Y nos perdemos algo maravilloso que Dios tenía preparado para nosotros. Amén. El árbol, dice la palabra que tuvo que, me imagino que tuvo que estar adulto para que le digan las raíces, ¿verdad? Sí. O sea, que ya el árbol había crecido, estaba robusto. Y decía: desarráigate y se plante en el mar. O sea, para llegar ahí, tuvo que haber pasado un gran tiempo para verlo crecer, para verlo cuidar y para ver el resultado. ¿No es lo mismo que la fe? Amén. O sea, el tiempo con Dios es la experiencia para poder ver cómo Dios actúa. Cómo actúa en ti, cómo actúa en tu esposo, en tu esposa, cómo actúa en tu matrimonio, cómo actúa en tu casa, cómo actúa en tu trabajo, cómo actúa en ti mismo. Es ver a Dios a orar. Es ver el tiempo con Dios, la mejor experiencia. Porque estar con Dios es poder ver cómo Él actúa. Amén. Y cuando tú estás con Dios, es cuando tú puedes decirle con toda confianza: ese árbol, muévete. Amén. Muévete. Aun cuando creas que tu fe es del tamaño de un grano de mostaza, dice la palabra que tú puedes decir a ese árbol: muévete. Yo no sé, pero hace poco yo vi, a mí me gusta ver los adelantos mecánicos. Y en Europa, no sé qué pasa, pero en Europa había una maquinita, lo más interesante, que era como un brazo que cogía el árbol
lo agarraba y lo arrancaba. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Lo arrancaba. Y era con el propósito de sembrarlo en otro lugar. Por lo tanto, esta máquina, aquí matamos el árbol y se acabó. No, esa máquina la cogía, lo arrancaba y lo movía. Y yo decía, Señor, esto es como esa máquina que va a coger este árbol que yo creía que jamás nadie podía sacarlo, lo va a coger y lo va a mover y lo va a sembrar en otro lugar. Porque la máquina era más fuerte que la del árbol y sus raíces. Dios es más fuerte que tu problema. Amén. 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 Dios es más fuerte que tu enfermedad. Amén. Dios es más fuerte que tu situación en el hogar. Dios es más fuerte que la inmigración. Amén. Dios Amén. es más fuerte que lo que estamos viendo en Estados Unidos hoy. Dios es más fuerte. Amén. Amén. Y Dios tiene el poder para calmar, para sanar, para cambiar, para transformar, para hacer la cosa nueva. Amén. Y ese es el don que Dios da. Don que viene de Dios para beneficio de sus hijos y para su gloria. Por tanto, cada momento que vemos mover la mano de Dios muestra que Él está. Amén. Y no solo que está, mi hermano y mi hermana, que me tiene en su mano. Amén. Me tiene en su mano. Cada señal, cada momento, cada experiencia buena y no tan buena, muestra su gracia y nos hace crecer en la fe. Amén. Amén. La fe es orar, es creer y es seguir. Amén. Orar, creer y seguir. Es orar a Dios por su aprobación, para que se manifieste su voluntad, para buscar su consuelo y compañía. Es creer en su palabra, creer que es para mí. Y si es para mí, esta se va a cumplir. Nada ni nadie puede detener la voluntad de Dios. Amén. Es creer que cada momento que parece suerte no lo es voluntad de Dios. Es creer que el amor y el poder de Dios es más grande que mi propio entendimiento y capacidades. Dios siempre es más grande. Amén. Sí, Señor. Gracias. Nadie lo puede encajonar. Dios siempre es más grande. Es también seguir. Es seguir en fe. Ya yo oré. Ya yo creí. Me toca moverme. Es seguir. Seguir en fe. Aun cuando las cosas estén marchando, yo sigo caminando. Aun cuando los tiros estén por encima de mí, yo sigo caminando. Aun cuando hay rotos en el suelo, yo sigo caminando porque yo le creo a Dios. Amén. Aun cuando mis rodillas estén en el suelo y me estoy arrastrando, sigo adelante porque yo le creo a Dios. Amén. Es seguir en fe, aunque las cosas no estén marchando como esperamos o deseamos. Es seguir, aun cuando las aguas te estén llegando hasta el cuello. Señor. Es seguir cuando la lógica te dice no, pero tu corazón dice que para Dios es sí. Amén. Seguir. ¿Sabes por qué seguir? Porque le creemos a Él. Le creemos. Y esta experiencia que les conté al principio, es solo muchas, hemos estado muchas donde hemos visto la mano de Dios y nos ha ayudado a aumentar la fe. Y posiblemente esta petición de los discípulos es la misma tuya. Señor, auméntame la fe. Petición debido a que no la estás pasando bien. No la estás pasando bien. Y es cuando dices, Señor, auméntame la fe para poder soportar esto. Auméntame la fe para poder seguir.
auméntame la fe. Necesito, Señor, estar sintiéndote a ti. Amén. O quizás estás frente al peligro latente. O te encuentras temeroso por lo que pueda surgir, o temeroso por la mala noticia que te haya dicho alguien, o tu lógica y razón te está diciendo, no es posible, no se puede. Hoy, en esta hora, en esta iglesia, aquí, nos encontramos delante de Dios, que se encuentra en cada experiencia. Amén. Amén. Sí, Señor. Estamos frente al que todo lo puede, del Creador, de que envió a su Hijo, el cual murió y resucitó, dándonos muestra que la fe no es el final, y no lo es porque Él lo venció. Amén. 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 Estamos delante del que te puede dar la fe necesaria para resistir en el camino tormentoso, ver su gloria. Amén. Por lo tanto, hoy hay una invitación. Hoy hay una invitación para ti, para mí. Ven. Ven. Ven con tu resistencia baja. A mí muchas veces me baja también. Ven con tu resistencia baja. Ven porque no será por tu fuerza, sino por la de Él. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ven al Señor para que puedas ver a Dios y tu fe crezca. Ven a Dios, que por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, tú y yo vamos a ver su gloria. Amén. A Él será la gloria por siempre. Amén. Señor amado, gracias te doy, mi Dios, porque tú nos muestras que si nuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, se van a mover, no solo algo así incómodo, se van a mover cualquier situación que se encuentra delante de nosotros, Señor. Pero muchas veces, Señor, estamos como los discípulos, temerosos, intranquilos, porque vemos lo que está sucediendo, o vemos o pensamos lo que va a suceder, y eso nos ha detenido en esta hora, Señor. Por lo tanto, es el momento, Padre, de poner todas nuestras ansiedades a tus pies. De poner, Señor, todos estos imposibles que están en nuestra mente, en nuestro corazón. De poner a tus pies todos aquellos obstáculos que hacen que no podamos crecer en la fe. Y poner a tus pies las veces, Señor, que nuestra razón quiere ir por encima de ti. Padre, necesitamos un pueblo de fe, que a pesar de las circunstancias buenas o malas, te puedan ver. Que a pesar de las circunstancias, Señor, aún sigan viendo tu gloria. Que a pesar de que las cosas se van poniendo peor y peor y peor, esa fe nos sostenga y nos haga seguir, 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 hasta que veamos terminar tu trabajo, Sí, Señor. hasta que veamos terminar tu obra, hasta que te veamos, Señor, haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Tú conoces los corazones que están aquí, los que me están escuchando, Señor. Conoce qué sienten en esta hora. Disipa su desesperación. Y muéstrame para que tengan una mayor fe en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esa misma manera venimos al Señor.
Y esto